Tenéis que entregar 8, ¿eh? 8 personas. Sí, son. Sí. Para la segunda parte son 4. Ah, bueno, vale, vale. Ahí estoy yo. No pueden ser los compis. Tienen que ser, nos vamos a los de derecho. La PEC no es obligatoria, efectivamente. No. Yo personalmente, pues ya que estoy. Si tienes tiempo, puedes, como decimos vulgarmente, puedes pillar medio puntito casi, solo con los grupos y tal. Y luego ya la evaluación hasta el 1 depende de la calidad del trabajo que, bueno, tampoco tendría por qué. O sea, que hacer la PEC no es un 1 completo. No. Hay una evaluación. Te evalúan según. Os evaluamos los tutores. O sea, que hay que forzarse encima. Hay que forzarse. Sí, claro. No es solo contestar un cuestionario. Luego hay que elaborar un informe, luego hay que hacer un informe, ¿no? Sí, hay que hacer un informe. ¿Lo habéis hecho alguno ya? ¿Alguna, no? No, pero. Dice, estamos cogiendo más rodaje. Bueno, pues venga, vamos a rematar el tema. A ver, la PEC de Psicología Social tenéis también hasta mayo, por ahí. Hay que hasta el 3 de mayo, pero hay que irlas haciendo también en orden porque si no se te pasa el plazo. Ah, bueno, vale. Vale. Oye, eso para que no os hayáis enterado, que se van cerrando también los plazos en las PEC. O sea, si no la haces antes de determinadas fechas que te pone aquí, no te deja acceder a la segunda. Nos damos por enterados. En la PEC nos dicen por aquí también que hay fechas que van abriendo y cerrando los cuestionarios. Yo eso creía que no. Sí, el informe hasta mayo por lo menos nada. Muy bien, pues venga. Luego os lo contáis. Estereotipos. El otro día estuvimos ya viendo qué son, cómo funcionan, vimos algunos modelos, ¿vale? Y hay la última parte habla de un modelo de contenido, que es uno de los que más relieve, importancia y reconocimiento académico tiene, ¿vale? Modelo de contenidos de esta psicóloga social que sale con frecuencia, o la citan, Susan Fiske, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno. Y es con lo que enlazamos. Y después, si habéis hecho un vistazo al tema, algunos, bueno, claro, estereotipos, como sabéis, hacen relación a creencias relativas a los atributos que asignamos a los grupos, ¿no? Y como tal a las personas que forman parte de esos grupos, ¿vale? Por tanto, bueno, pues podríamos hablar de grupos específicos. Sin embargo, como veis, eligen el género y eligen la edad, en este caso las personas mayores, ¿no? Que es como se les llama, porque claro, hoy en día hasta el lenguaje, como sabéis, en fin, siempre tuvo unas connotaciones, pero ahora como se está muy atento y se pone muy el foco sobre, tanto parece que decir viejo suena muy mal, entonces se dicen personas mayores. Lo de seniors ya es un poco cursilada y entonces se utiliza la palabra personas mayores. Ahora, genéricamente se le llama más bien edadismo, lo que pasa que de edad podría hacer referencia a cualquier grupo de edad, ¿no? Tanto, de hecho, los estereotipos de género siempre se centran sobre los efectos que tienen sobre la mujer, ¿no? Más que, aunque también existen, lógicamente, los estereotipos masculinos, pero bueno, por una razón evidente, ¿no? Porque históricamente, como sabéis, a nivel estructural, pues en nuestras sociedades, pues los hombres han ocupado y ocupan, depende luego, una posición superior, ¿no? De dominio, ¿no? Sobre las mujeres en la mayoría de las sociedades,
y sí es cierto que en las occidentales pues están ocurriendo otros fenómenos y este tema va en otra dirección, ¿vale? Entonces, bueno, se centran estereotipos de género y estereotipos de, en este caso, relacionados con los grupos de las personas, lo que llamamos personas mayores, por si no habéis llegado. Pero repito, por ejemplo, cuando lleguemos al estudio de prejuicios, seguramente ahí se haga más relación a los estereotipos relacionados con la etnia. Si recordáis el primer día, ¿qué tres categorías casi se activan automáticamente cuando vemos a alguien? Eso es. Edad, género y etnia. Fundamentalmente edad y género, decíamos que lo decía incluso hay factores más de tipo incluso biológicos, pero también la etnia podría explicarse a través de lo que ha sido la evolución de la especie humana y cómo, bueno, pues el distinguir por etnias, en su momento, ¿no? Pues protegió a los propios grupos, ¿no? Frente a otros grupos en la lucha por la supervivencia y los recursos. Bueno, eso es una explicación básica que quedó ahí, no vamos a profundizar más, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ello. Y luego nos quedarán dos temas, el de ayuda, altruismo, ¿no? Y después dejaremos para enero los llamados empíricos, que bueno, tampoco son tan empíricos, que realmente es una ampliación del tema de percepción de personas, en este caso relativo a percepción de grupos y algunas cosas que ya conocéis y otras nuevas, ¿vale? Entonces, este modelo, frente a grupos, ejemplares o estos otros, que no sé, me parece que hablamos muy por encima, pero bueno, luego si nos da tiempo hablamos, dos nuevos que tienen que ver con los procesos cognitivos, ¿no? A través del modelo de redes asociativas, que, bueno, no sé si los habéis leído, están muy bien, son muy interesantes. Tampoco nos aportan mucho más porque hay que meterse a fondo en entender que son una red asociativa inicialmente, no solo para los estereotipos, sino en general, ¿no? Para nuestro pensamiento y cómo desde la memoria, digamos, en actitudes, en muchos otros aspectos, extraemos la información y la elaboramos, ¿no? Entonces, cuando estudiéis pensamiento, no sé si se llama así ahora la asignatura, en cuarto, en quinto no, ya no hay quinto. Nosotros estudiamos quinto. Os darán más la lata con modelos muy formales, que probablemente sean los que utilicen también en temas de inteligencia artificial, y los programadores de, bueno, las redes asociativas, los patrones en paralelo, como si fueran dos líneas que se van influenciando entre ellas. Entonces, bueno, si nos da tiempo le echamos un vistazo. Bien, el modelo de contenido parte de dos presupuestos. Fijaros que los estereotipos, para que os guíe y no os liéis, es cómo ve un grupo a otro grupo. O sea, entonces, viene a decir que en la sociedad, digamos, cada grupo tiene un estatus respecto a otros. Pues claro, ¿no? Estatus se refiere, en términos genéricos, puede ser desde el más básico que nos viene, el económico, pero puede ser del de prestigio social, dominio, capacidades, ¿no? El estatus de los médicos en relación a las enfermeras, el de los profesores en relación a las alumnas, de los ricos a los pobres y de los ingenieros en relación a los abogados. ¿Cómo ve cada grupo al otro? Entonces, en general hay un estatus relativo porque puede cambiar con el tiempo, cambia de una sociedad a otra, ¿vale? Entonces, nosotros hay a ciertos grupos que los vemos más competentes, en este caso competentes es de capacidad. No os liéis porque luego se habla de competencia entre grupos y en español la palabra competencia puede ser en sentido competitivo o competencia de capacidad, ¿eh? Entonces, aquí hay grupos más capaces que otros, con más habilidades que otros en distintas características, ¿vale? ¿Cómo vemos los hombres a las mujeres? Bueno, en base a su competencia, ¿cómo las consideramos? ¿Competentes? ¿No? ¿O cómo las considera, digamos, la sociedad? Y la otra es si se percibe a los grupos como cooperadores o competitivos con uno, ¿vale? O digo, sí, en ese sentido, ¿no? Y bueno, más allá se va a verlos hasta peligrosos, ¿vale? Entonces nosotros podemos ver a las mujeres, los hombres, imaginaros, como cooperadoras o amistosas o como competitivas y peligrosas. Sí, ¿no? No estoy diciendo nada, de hecho es así, ¿vale? Bien, entonces, a partir de esos dos criterios sociales, de cómo están unos grupos en relación a otros, los
estudios, ¿no?, que elaboran este modelo, ¿vale?, desarrollan que hay dos dimensiones que pueden explicar eso. Se le llama competencia y cordialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a cada grupo lo puedo ver como competente, o veremos si es competitivo o no. Competente es hábil, y además si es cordial o no en mis relaciones con ellos, ¿vale? Esas dos dimensiones. Entonces, aquellos grupos que les veamos muy de gran prestigio, capacidad, tendrán un estatus alto, ¿vale? Mientras que los grupos que los veamos como, bueno, que, en fin, que no especialmente habilidosos ni con capacidad, los veremos ocupando un estatus bajo y, por tanto, podemos hablar de ellos vagos, perezosos e incompetentes. Este tipo de expresiones no las toméis literalmente, sino que describen, con más o menos acierto, ¿no?, cómo se ven unos grupos a otros, ¿no? Imaginaros ahora, ¿cómo ven los blancos a los negros? Por ejemplo, pues claramente verías reflejado esto históricamente. ¿Cómo han visto tradicionalmente los hombres a las mujeres? ¿No? En estatus alto o bajo, normalmente bajo, ¿no?, pero no en ese sentido como vagas y perezosas, lógicamente, sino personas pues, que no tenían las mismas habilidades que pudiera tener un hombre, ¿no?, en las sociedades, digamos, tradicionales, ¿vale? Por tanto, a partir de eso, digamos, nuestro mundo es grupos que colaboran, por ejemplo, mujeres que no dan guerra, en el buen sentido, a ver si me tomáis esto literalmente. Pues nada, dignas de confianza, afables, qué majas son, qué maravillosas, en fin, pensar la literatura, el cine. Los que compiten, gente que compite con nosotros directamente porque son hábiles, tienen estatus alto, esos fríos, peligrosos, ¿vale? ¿Veis cómo un poco alguien diría, ¿y solo dos dimensiones? Bueno, es que es muy difícil elaborar modelos donde los estereotipos, imaginaos en el modelo prototipo, te podías perder, ¿no? Entonces es complicado, este modelo acierta en ese sentido. Luego hay unos posteriores que incluso amplían, ¿no? Dice, hombre, hablar de competencia y cordialidad como dos grandes factores se queda corto, ¿no? Probablemente la competencia tiene otros factores que podemos colgar y la cordialidad también otros, y veremos cómo sí. Pero bueno, es para hacernos una idea general y manejar este tipo de conceptos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, a partir de ahí, si os habéis fijado, construir una tabla donde, bueno, pues se dan este tipo de resumen o presupuestos. Ahora vemos la tabla, ¿eh? Lo demás, bueno, pues va hablando no tiene mucho sentido, ¿no? Hacen unas descripciones concretas. Existen dos dimensiones básicas, está claro, cordialidad y competencia, es decir, yo a la gente, a los grupos las califico en esas dos dimensiones. Muchos grupos puntúan alto o bajo. Esto es lo interesante de este modelo, que es un modelo bidimensional. Es decir, no o eres una cosa o eres otra. No, a veces en ciertos grupos hay cierta ambivalencia, ¿no? Otros no, están claramente definidos. Alta competencia, alta cordialidad, y otros, sin embargo, pueden tener ambos valores en distintos grados. Pensar que esto es una proyección formal de cómo nos imaginaríamos, ¿no?, pensar sobre los grupos, ¿eh? Luego, en la realidad, pues vienen todos los matices que queráis. Pero vais a descubrir en el tema final, cuando hablan de los grupos de edad, las personas mayores, e incluso cómo se han hecho estudios relativos a las personas que los cuidan, sean profesionales, que como viene ahí, o previamente incluso familia, cómo determina, ¿no?, cómo manejando dos variables tan importantes podemos extraer verdaderas predicciones, ¿no?, de qué es lo que puede ocurrir y sobre qué aspectos tenemos que estar atentos, ¿no?, en la medida en que, por el efecto de profecía autocumplida, como sabéis, pues nuestras expectativas pueden provocar que la gente se comporte realmente como nosotros creemos que deben comportarse. Y claro, llevarle a personas mayores, pues eso, ¿no?, a fortalecer en ellos o potenciar la idea de que, bueno, pues son gente que ya físicamente y cognitivamente han perdido capacidades, por lo tanto tampoco pueden estar muy activos y se lo pueden literalmente, vamos, de hecho, por entenderlo, creer, ¿no?, y actuar en esa consecuencia. Si yo os pusiera aquí ahora, sin daros cuenta, y os primara en ese sentido, de priming, algunas imágenes relativas a aspectos de movimientos lentos y cosas así, pues saldríais, cuando os vayáis de clase, saldríais más despacio de lo habitual, ¿no?, seguramente, ¿vale?, para que veáis los efectos que pueden tener
pues eso, los mensajes, las palabras, o cómo te ven los demás. Bueno, sin anticiparnos. Entonces, hay grupos que puntúan alto en una y bajo en otra, ¿vale? O en ambos altos o en ambos bajos, ¿vale? Bien, la combinación de ambas dimensiones genera cierto tipo de respuestas afectivas. Ahora lo vamos a ver. Combinando eso, pues celos, envidia, al revés, afecto, compasión, admiración. Es decir, en este modelo, como si habéis visto, se pronostica hasta el tipo de afecto, ¿no? Emoción que te genera cada uno de esos grupos en función de las combinaciones alto-baja en competencia, habilidad, acordaros, y cordialidad, ¿vale? Y bueno, de hecho, esto es un resumen de los resultados, el estatus del grupo se relaciona positivamente o predice la competencia o capacidad. ¿Qué quiere decir eso? El estatus del grupo se relaciona positivamente o predice la competencia en el sentido de capacidad. ¿Qué significa esto? Que si alguien es rico se le supone que es súper hábil, súper inteligente. Eso es. A medida que yo a un grupo lo veo muy alto, en estatus, su estatus alto, predice claramente que lo voy a ver como competente, o sea, como que tiene esas capacidades. Mientras que la asistencia de conflictos se relaciona negativamente con la cordialidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo a un grupo lo veo como conflictivo, mi correlación es baja, negativa. Es decir, cuanto más conflictivo veo a alguien, menos me gustaría tomarme unas cañas con ellos, ¿no? Menos cordiales los veo, ¿vale? Esto es acostumbrados a las relaciones estadísticas que suelen aparecer en todos los estudios, en ciertos estudios, y son los que nos dan le dan relieve, ¿no?, a una teoría y la van asentando en su capacidad que tiene de hacer predicciones. María, en el cuadro este que viene... Este que vamos a ver ahora, ¿no? Es que quería hacer ese resumen general para que es el que viene y luego pues en este cuadro sí no quería perdérmelo, es decir, no quería dejar. Aquí los he integrado el 5.2 y el 5.3, como veis, que simplemente añadiendo otro aspecto que de un desarrollo posterior del modelo, donde se predicen un tipo de ayuda de un tipo u otro, ¿vale? Entonces, este modelo, como veis, simplemente competencia, en este caso es de habilidad, ¿vale? Puede ser baja o alta, y en cordialidad los grupos pueden ser, bueno, veis, según la combinación de cada uno de estos valores, ¿vale?, me determina un tipo de prejuicio, que ya veremos en la segunda parte, que hay un tema específico, ¿vale? ¿Cómo son los grupos? Claro, si tiene baja capacidad, baja competencia y alta cordialidad, pues claro, son grupos de bajo estatus, ¿vale? Y fijaros, compasión y simpatía, digamos, son las emociones que despertaría, según este modelo, en nosotros ese tipo de grupos, ¿vale? Y pone siempre algunos ejemplos: ancianos, discapacitados, ama de casa. Ama de casa, recordéis que es un subtipo dentro de las mujeres, ¿no? Es uno de los típicos que en la literatura se han encontrado, de los típicos subtipos que se utilizan, ¿no?, para estereotipar a las mujeres. Uno de los subtipos es ama de casa, ¿no?, que reúne prototípicamente unas características que otras mujeres, siendo también mujeres, no tendrían. ¿Os acordáis lo de los subtipos? Alta, pues son grupos en los que se provocan admiración, ¿vale? Son grupos en los que se considera un alto estatus, ¿vale? Pero como tienen la cordialidad alta, ¿veis?, pues aquí no se ven como competitivos, o sea, no competitivos, ¿vale? Porque son cordiales. Tienen una alta capacidad, pero no compiten porque los vemos cordiales, ¿vale? Orgullo, admiración, y suelen ser los propios grupos a los que uno pertenece cuando se activan, o otros grupos con los que uno nos aliamos, ¿no?, nos asociamos para determinado tipo de tareas, aunque no sean nuestro grupo, pero los vemos en ese sentido como cordiales, es decir, que no entran en conflicto con nosotros, y competentes, por eso nos asociamos con ellos, ¿vale? En el otro, si veis, baja, o sea, grupos que los consideramos de estatus bajo, vamos, que no les consideramos que tengan mucha capacidad, y encima los vemos que son poco cordiales, ¿no? O sea, que son, bueno, pues entonces veis, aquí el prejuicio es despectivo, claro, la diferencia, paternalista a despectivo,
bajo estatus son competitivos, desprecio, aversión, ira, resentimiento hacia esos grupos y ejemplos, por ejemplo, gente receptores de ayudas sociales. A ver, recordar esto como reglas generales, y luego cada uno, acordaos que estereotipamos en cierto grado y a cierto nivel, ¿vale? Y ya veremos cuando veamos el tema de los prejuicios también cómo se manifiestan, ¿no?, en realidad o se concretan esas creencias negativas, ¿no?, que tenemos sobre los grupos. No quiere decir que todo el mundo necesariamente a los receptores de ayudas sociales se les ve así o cada uno de nosotros los veamos así, ¿vale? Además, siempre es un modelo. Y el otro, ¿vale? Alta competencia, lo vemos, ¿no? La gente sabe de qué va, son competentes, pero baja cordialidad, prejuicio aquí envidioso, ¿vale? Son gente de alto estatus, ¿vale?, competitivos, y entonces ahí despiertan emociones tipo envidia, celos. Y por ejemplo aquí, que esto era en Estados Unidos, asiáticos, judíos, ricos, feministas en ese momento. Eso era lo que yo me entendía. O sea, ¿qué motivo tiene poner ahí asiático y judío? Hombre, porque generalmente si se les considera de altas competencias, a los judíos siempre se les considera de altas competencias socialmente. Hablamos en general como grupo, ¿vale? Y se les ve poco cordiales, en el sentido de que se entra en conflicto. A los asiáticos también. Sí, en Estados Unidos sí, o por lo menos cuando se hizo esta investigación en Estados Unidos. Y a las feministas en esta época también se les consideraba mujeres muy competentes y por tanto poco cordiales y en ese sentido baja cordialidad y por tanto a quien se le ve como peligroso. Porque pone en tela de juicio el status quo tradicional. Pero que la motivación, o sea, que esto se explica por el contexto y el momento en el que Claro. se ha hecho este cuadro. Pues a lo mejor nos llevamos sorpresa, algunos de estos estudios los intenta replicar cuando pasan 20 años, 30 años, y bueno, pues se reproduce con bastante cercanía todavía. Aquí habría que ver cuál fue la última revisión que hicieron los autores, pero es un modelo que se utiliza como criterio, ¿vale? Efectivamente, esto no deja de ser relativo todo, porque han cambiado muchas cosas, probablemente a las feministas a lo mejor no se las vea necesariamente así, o sí, o en sus grupos concretos sociales, o en algunas regiones más que en otras, o en relación a un grupo profesional o clase social frente a otras, luego vendrían esos matices, claro. Aquí lo que os interesa sobre todo es tener esta idea, ¿no?, de ver el mundo, a los grupos, en base a dos dimensiones. Estas dos dimensiones no son, tienen una tradición muy larga, ¿no?, en psicología social. En los grupos, por ejemplo, cuando se habla de los roles que hay en los grupos, casi siempre se alinean con estas dos grandes dimensiones, ¿no?, que se les llama entonces, pues, tarea, organización, o el grupo principal, los estereotipos tradicionales que se asignan a hombres o mujeres, el masculino siempre está más asociado al de competencia, dominio, iniciativa, y el de mujer más armonía, cordialidad, cohesión, siempre los estereotipos, y bueno, estereotipo y la realidad después, que se ha concretado en muchos casos, ¿vale? Eso es así. En liderazgo siempre también hay una tradición, líder de tarea y líder de personas, que tiene que ver también una conexión muy alta, ¿no? El líder de tarea más orientado a eso, ¿no?, a organizar, planificar, ejecutar, y el de personas más al dinamismo, al desarrollo de equipos, etc. Entonces, tradicionalmente estas dimensiones no surgen porque sí, ¿no? Hay una tradición en psicología social a la hora de este tipo de evaluaciones. Y luego, hay un apartadito que nos han puesto este año, ¿no?, donde, bueno, también pueden predecir, además de los afectos y sobre qué grupos, algún tipo de, digamos, de patrones que llamamos conductuales. Patrones se refiere a una forma más o menos habitual y constante, ¿no?, de comportarte, ¿no?, en ciertas situaciones. Cuando se habla de un patrón es porque hay una cierta regularidad, unas características que se repiten. Y entonces aquí veis cómo combinan lo activo con lo pasivo, ¿vale?, y lo negativo con lo positivo, facilitación con daño. ¿Veis? Facilitación activa es ayuda, es decir, tú tomas la iniciativa y ayudas a alguien.
La pasiva también es positiva, pero aquí simplemente te limitas a cooperar. Es decir, el otro también, lo único que no le haces la faena, cooperas con él, bueno, pues es facilitar. Pasiva, es como lo de seguridad activa y pasiva cuando se habla de las casas, en las en tantos ámbitos, ¿no? Es decir, daño, lo mismo, activo es que toma la iniciativa activamente, agredes a alguien, o pasivo. Lo famoso que se dice por ahí a veces, famoso, como nos habla de pecar por acción u omisión, puede servir de referencia. Cuando hablamos de pasividad, tanto positiva como negativa, pero se concreta, ¿no?, en algo, ¿no?, mientras que toma la iniciativa, dañar, agredir. Mientras que el daño pasivo, tú no haces nada a nadie, pero claro, el abandono sí tiene unas consecuencias también, ¿no? Es decir, no agredes, pero es como una especie de agresión, en este caso por omisión, por no haberte respondido. Bueno, pues de alguna forma también lo que nos dice... Me imagino que son miembros de fuera del grupo, ¿no? El otro grupo. El otro grupo. Entonces, imagínate cuándo se activa el otro grupo. Tú ahora, por ejemplo, los estudiantes de psicología de la Autónoma y los de la UNED en relación a los médicos, bueno, en la UNED no hay médicos, pero bueno, imaginaros, ahí, ¿cuál es tu exogrupo? Los médicos, has dicho, ¿no? Los médicos. Fíjate cómo cambia el exogrupo. Estudiantes de psicología, sea de medicina, de psicología, frente a... estudiantes de la carrera de cualquier carrera. Eso es. Depende, o sea, los alumnos de psicología pueden ser exogrupo de otra universidad, o si hablamos de los estudiantes de la UNED frente a los de la Autónoma, ahí ya el exogrupo es la otra universidad en su conjunto. Pero entonces, cuando sabes que cordialidad alta y competencia alta es en tu grupo, sí, porque todas las personas dentro de su grupo se comportan de esa forma. No, pero que tú tiendes a ver a los de tu propio grupo, tiendes a verlo con más admiración y orgullo en ese tipo de situaciones, porque como son tu propio grupo, ¿vale? Y a los aliados. ¿Hay algún grupo social ¿Algún grupo que se pueda ver más obvia? Sí, porque, o sea, todo está... A ver. O sea, en los grupos y aliados depende de la persona que lo vea. Sin embargo, cuando hemos puesto el ejemplo de feministas ricos judíos, hay un ejemplo muy claro. Sí, claro, clarísimos. En estos, pues es un poco retorcido, ¿no? Porque dice, a ver, pues tendría que haber más ejemplos, ¿no? Y fíjate qué corto se queda. Pero cualquier grupo puede ser, si es aliado en un momento determinado, automáticamente lo ves como más competente, incluso de lo que puede ser, y como más cordial de lo que es. Pero, o sea, no hay ningún grupo que de forma sistemática en nuestra sociedad percibamos así. No lo sé, pensar en haber algún grupo en España que percibamos, pero bueno, dentro de... Primero tienes que pensar en qué grupo estás tú metida en ese momento, en esa situación. Como estudiante. Hay, por ejemplo, los hinchas del Real Madrid. Los hinchas del Real Madrid, para ellos, tienen una competencia, y los futbolistas, claro, del Real Madrid, competencia altísima y cordialidad altísima. No, pero tienen un comportamiento que... Pero ¿quién los ve así con cordialidad altísima? O sea, ellos Entre mismos. ellos. Ya, pero es que no es entre ellos, es siempre con otro grupo. ¿Cómo ves a otro grupo? O sea, ¿cómo ven, por ejemplo, los del Madrid a los del Barcelona? ¿Vale? ¿Cómo ven los del Madrid al Barcelona? A lo mejor entre las ONG. A ver, vamos a poner sí, esto. fatal, ¿Cómo ven? fatal. No, fatal no. ¿Cómo ven los del Barcelona? Bajísima. No, perdona. Altos. Si compiten directamente por ganar los campeonatos, tienen capacidad elevada. ¿Cómo ven al Cádiz? Baja, estos son 4 aquí que están jugando, pasando el rato. Exagero, ¿no? Que no se moleste nadie del Cádiz. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo los ven en sentido de cordialidad a los? Pues baja, y por eso, ¿cómo les verían entonces? Prejuicio, aquí. Pero al Cádiz, ¿cómo le verían? Igual más como un capacitado, ¿no? Sí, alta cordialidad. Pero sí llevan los últimos partidos, las últimas temporadas fastidiándole. O sea, les siguen considerando poco, pero les siguen dando, o tienen partidos conflictivos y que, en fin, van y les lesionan y no sé qué.
pues ya pueden empezar a verlos, ¿no?, de otra forma. Es decir, las combinaciones pueden ser, o sea, la clave está en, aquí porque estos ejemplos se basan en estos estudios, ¿no? Claro, es que a lo mejor para muchos hombres una feminista no es necesariamente ni competitiva ni de baja cordialidad, ¿no? A lo mejor Necesariamente. Es como globalmente en sociedad. De alta a alta se puede dar entre las ONGs. Entre ellas. Sí, Sí, por ejemplo, una ONG con otra pueden verse muy... Del mundo muy bien a ecologistas en o a Médicos Sin Fronteras, pueden verlos muy competentes y altamente cordiales. Ahora, si imagínate que les quitan de vez en cuando las principales subvenciones de un país, se las llevan Médicos Sin Fronteras frente a Médicos del Mundo, que es otra ONG también. A lo mejor ya empiezan entre ellos a verse de otra forma distinta, o no, o llegan a acuerdos, ¿ves? Y aliados. Se llevan muy bien, oye, son médicos, están en labor social y encima unos a otros se ven competentes. Es curioso que como sociedad veamos un claro representante de baja, que serían los receptores de ayudas sociales, como que la sociedad ya los pone ahí, pero no tengamos ninguno de alta. Un claro representante, como que todos seamos así. No todos, o sea, que predomina esa visión. Sí, bueno, pero que no digamos hay una visión predominante tampoco. Bueno, porque a veces hay grupos que se prestan más a mejorar las dimensiones, ¿no? Aquí la opción esta, desde luego, es en esa línea. Endogrupos y aliados. O potencialmente aliados, que ese ejemplo que he sacado está muy bien de ONG podemos admirar y además mantener con ellos una cordialidad. Vale. Y lo de las ayudas, bueno, estamos diciendo que se pronostica un tipo de ayuda u otro. Pues acordaros, activa y pasiva tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, fijaros aquí incluso que hay algunos que pueden darse ambos tipos de ayuda, no necesariamente una u otra. ¿Vale? Aquí ayuda activa o daño pasivo, o sea, no una más otra, sino cualquiera de las dos en estas ubicaciones puede darse, ¿no? Aquí agresión, veis, es el caso más claro, ¿no? El daño activo, pero sabéis que a veces hay grupúsculos, ¿vale? Que el daño activo, agresión, también es contra los receptores de ayudas sociales. Pero los receptores de ayudas sociales es un sentido amplio. ¿En quién estáis pensando receptores de...? Es que también hay que ubicar en qué caso concreto. ¿En migrantes? ¿Drogodependientes? ¿Delincuentes? Pero a los delincuentes se les ve con baja competencia. Depende. Pero hasta dentro de los delincuentes había algunos al revés. Se les considera, bueno, hasta el cine, dice, fíjate, ¿no? Hay atracadores de primera y de segunda. Incluso fijaros, los atracadores hablan de, la policía ha sido un trabajo muy profesional. O sea, que a ciertos grupos de atracadores, incluso hasta sicarios, se les está reconociendo alta competencia, ¿no? Frente a otros que estos no saben ni vigilar, ¿no? A su posible víctima. Vale. Bueno, hablamos en la perspectiva de estereotipos, ¿vale? A través de estas dos dimensiones, que son las que pueden guiar nuestros estereotipos. Y que además son siempre relativos, porque pueden modificarse en distintos momentos, incluso históricamente cambian, pensar en de hombres y mujeres, ¿no? Como ha cambiado, ¿no? Radicalmente. Pero está cambiando. Está cambiando. Cuando habla uno de estos temas, miras así a todas las mujeres, que sois en mayoría, a ver qué cara ponéis. Vale, bueno, pues entonces, en este caso, lo que pronostica es también 4 tipos de respuestas conductuales, ¿vale? La cordialidad siempre se considera un elemento más primario, o sea, sale de manera un poquito más natural, ¿vale? Indica sobre todo ausencia de conflicto con el exogrupo. Y la competencia secundaria es más elaborada, más formal, ¿vale? Indica hasta qué punto pensamos que esa gente tiene capacidad o no la tiene, o tiene habilidad o no la tiene. O sea, es más elaborada, la otra es más primaria. Sale, ¿no? Digamos, la simpatía o la cordialidad con otros grupos, como que es más, en ese sentido, pronostica conductas activas y pasivas, ¿vale?
pero que es omisión y acción. Acordaos de eso para asociar lo de activo y pasivo, ¿no? Se puede pecar, dice, por omisión o por acción, ¿no? Pues algo así, ¿no? ¿Vale? Un daño activo es directamente agredir, un daño pasivo es no echar una mano si alguien lo necesita, ¿no? Dejar de hacer. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vais por aquí? Puedes decir que quiten el micro en clase. No, aquí no hay ningún micro, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo tengo señalado, ¿no? No. Sí, lo que pasa es que algunas personas hablan y a lo mejor se oye. Bueno, como os decía, hay gente que siempre tiene ganas de ir enredando los modelos, lo cual es positivo, porque significa que, como vosotros mismos habéis sacado algunas dudas, bueno, esto, en fin, y sus factores significa que en vez de conformarnos con dos grandes dimensiones, que parece exagerado, ¿no? Con solo dos grandes dimensiones, dividamos o elaboremos un modelo de contenido y hablan de cuatro, ¿no? Cuatro subfactores, ¿no? El de cordialidad, perdón, el de competencia, podríamos subdividirlo en habilidad y asertividad, con lo cual ese cuadro de cuatro combinaciones se nos va a 8, ¿no? Dos elementos tomados de dos en dos se nos va a 8, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Sale eso, ¿no? Por tanto, imaginaros, no lo han puesto aquí en la tabla. Y el de dimensión de cordialidad tiene otros dos factores que hablarían de sociabilidad y moralidad. ¿Esos cuatro tipos de respuestas afectivas tienen relación con esto? No, también luego se relacionan, pero aquí simplemente es que otros autores dijeron, dos dimensiones se nos queda corto. Cada dimensión la podemos subdividir a su vez en dos. Entonces, fijaros, ya el propio estudio se ha iniciado y se ha quedado ahí. De las cuatro subfactores propuestos, el que os dice que se ha investigado un poco más relieves, el referido a moralidad. Parece ser que eso sí que es central. Es decir, sin preguntarnos, a la hora de valorar a otros grupos, quizás el aspecto que más nos preocupa a los individuos, incluso sin ser consciente de ellos, es la moralidad de ese grupo. O sea, sería quizás el factor, según estas investigaciones, crucial. No nos interesa, a la hora de la verdad, no nos interesa tanto la sociabilidad, digamos, la habilidad, la asertividad, sino que, digamos, el principio de moralidad sería el más relevante, según este planteamiento, ¿vale? De hecho, cuanto más te identifiques con tu grupo, ¿vale? Cuanto más te identifiques, sabéis que tú te puedes identificar en distintos grados y según en qué momentos. Pues las personas que más se identifican con su propio grupo, todavía más importancia le dan a la moralidad a la hora de predecir el tipo de atribuciones, acordaos, explicaciones del comportamiento de las otras personas, en este caso de las personas que pertenecen a ciertos grupos, ¿vale? Por si os preguntan alguna cosa de esta. Incluso en relación con los exogrupos, las impresiones están más cercanas a su moralidad que con su sociabilidad. Estos han hecho estudios cruzados, correlaciones, y la gente lo que les importa, sobre todo cuando valoran a otros grupos, más el aspecto moralidad que si son muy sociables o poco, ¿vale? Moralidad relativa, claro, como cada uno considere que tiene. Bueno, esto simplemente es eso, complementar ese modelo. Bien, estereotipos de género, no me quiero extender mucho, ¿vale? Aquí os hace una introducción muy larga sobre las características habituales, ¿no? Imaginaros que yo os pongo una hoja en blanco y digo, a ver, dime 4 o 5 características que tú consideres que tienen las mujeres y dime 4 o 5 características que crees que tienen los hombres, ¿no? Luego hago un estudio, resumo, integro resultados y vería cómo hay una cierta concordancia, ¿no? Más de la que uno piensa. Si tenéis interés en esto, bueno, pues hay estudios incluso que ahí podéis consultar y vienen, ¿no? Recientes, ¿no? Por ejemplo, vosotras, ¿qué pensáis? ¿Las mujeres de los hombres ahora mismo? ¿Algún 3 o 4 atributos así característicos de los hombres? Ahí todos metidos. Recordad que el estereotipo es meter a todos en el mismo cajón, ¿no? Despistados. ¿Sí? Despistados. Despistados, bueno, eso es algo benevolente, tampoco es... No, despistados en el sentido no saben a qué atenerse. Ah, bueno, eso ya es más grave, no saben a qué atenerse. Ah, bueno, es que despistados es...
más adecuado. Despistado es benevolente. Bueno, sí, somos hasta la gente. Ah, pues sí, soy un poco despistado. No, despistado de no sé dónde he dejado las llaves. No, por eso. Desorientados. Desorientados. Desubicados. Vamos, que los hombres no tienen las ideas claras, ¿no? Dispersos. Bueno, no suena tan mal disperso, suena peor lo otro, desubicado suena peor. Sí. ¿Estáis de acuerdo todas las mujeres que estáis aquí o la mayoría? Sí. Que todavía no me ha dado tiempo a formarme ese estereotipo. No, luego podemos entrar machistas, prepotentes. También, esos son los tradicionales, prepotentes, machistas, dominantes, Claro. ambiciosos. Vale. ¿Y estáis de acuerdo los hombres como nos ven ahora mismo las mujeres? Todo negativo, además. Todo negativo, no nada. Sabéis que los estereotipos incluyen creencias positivas, ¿no? Vale. Bueno. Sí, vamos, que suelen aparecer ese tipo de místicas, ¿no? ¿Y los chicos a las mujeres, qué tipo de estereotipos creéis que predominan ahora? Aquí no se os graba a vosotros, prácticamente no sé. Cuidado. Son inteligentes, ¿no? Inteligentes. Mira, ya lo de competencia, la dimensión competencia ha cambiado. Sí, no, yo las veo así, ¿no? La experiencia que yo tengo, son sensibles, son más fuertes, digamos. Sí. Cuidadoras, ese es tradicional. Sí, protectores, simples, infieles, madre mía. No sé con quién deben ser infieles. Retorcidas. Bueno, ¿qué más da, no? Es decir, hay una serie de estereotipos de género muy prevalentes que cambian también según el tiempo, van cambiando. De hecho, hay un cierto desplazamiento en la dimensión competencia. ¿Qué quiere decir esto? Para una pregunta que no sea tipo test, así como la elabora uno, pues que las mujeres actuales, en nuestras sociedades, en Occidente sobre todo, ya no se ve tanta diferencia en la competencia, en la habilidad, ¿no? De desarrollar una profesión, como tradicionalmente se veía, ¿no? Ahí hay solapamiento. Pero no se ha dado en el sentido contrario, ¿no? La cordialidad famosa de armonía y tal, de sensibilidad que se sigue aplicando a las mujeres, sin embargo, a los hombres todavía cuesta asignarles algunas de las dimensiones de cordialidad, aunque han pasado años y los hombres han cambiado bastante, ¿no? No, sigue apareciendo con frecuencia. Ya, pero si es un estereotipo. Si es un estereotipo, no es que haya bajado, no. ¿Cómo te siguen viendo? O sea, que a las mujeres se les sigue viendo eso, cordiales, cariñosas, amables, sensibles. Bueno, bromeo, ¿eh? Bueno, conocer los estereotipos, evidentemente, no que los asumamos. Es decir, cada uno, pues, mantiene el estereotipo por la mayoría de es verdad. Ambos son infieles. Bueno, aquí ya entramos. A ver, fijaros, esto es curioso, ¿no? Alguna de estas ideas dice, cuando las mujeres perciben la discriminación, entonces o sea, cuando la perciben, ¿no? Que están siendo discriminadas por ocasión de esos estereotipos, no los estereotipos solo en sí, sino los efectos que tienen. Ellas sí, ¿no? Se ve claramente, se mide y su autoestima y tal. En los hombres, sin embargo, aunque sean conscientes de los estereotipos y que incluso se les discrimine por esos estereotipos, como que, bueno, que tampoco, según algunas investigaciones, nos afecta tanto en esos aspectos. Hablamos en general, ¿no? Pero las mujeres sí que pueden entrar, si son conscientes, ¿no?, de esa discriminación, la perciben, o sea, es real, en la autoestima, depresión y su satisfacción vital. Como es que la mujer desde pequeña ha sido mucho más educada para ser dependiente de los hombres, de sí. la valoración de los demás. También de la valoración de los demás. Esa puede ser una explicación, claro. Sí. Yo creo que también
por competencia, ¿no? Porque tenemos que demostrar más que un hombre, o se ha tenido que demostrar más que un hombre Sí. de cara a... Entonces, cuando te ves discriminado, dices, somos más reactivas a eso, quizás. Pues sí, se pueden ir elaborando parte de las ideas que estáis comentando. A ver, entonces, siendo resistentes al cambio, esta es otra idea que yo resumo de todo lo que viene ahí, ¿vale? También sucede cierta superposición. Quiere decir que en las sociedades occidentales, como claro, la mujer ya lleva un recorrido importante a nivel profesional, ¿no? Pues lógicamente eso se ha notado, ¿no? Y entonces, en muchos de los estereotipos tradicionales que antes solo se aplicaban a los hombres, pues ahora ya se aplican también a las mujeres. Ellos vienen un montón de estudios, ¿no? Que, resumidos, que pues, si queréis un poco sobre esto, ¿vale? Sobre todo la dimensión de competencia, ahí ha habido una superposición, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué hay diferencias de estereotipos? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? E incluso explicaciones. Algunas de las teorías que os puede sorprender, la hipótesis de la similitud de género, fijaros ya lo que nos indica similitud, estos dicen que realmente que no hay tantas diferencias, que si uno en los estereotipos, si uno echa un vistazo, ¿no? Realmente a una multitud de estudios y va agrupando en que las mujeres, pues liderazgo, más, menos, en no sé qué, en esto que decíamos, en autoestima, en competencia, en ambición, en dominancia, que realmente no, a la hora de la verdad, las diferencias no son tan significativas. Esto dice la hipótesis de la similitud de género, que no hay tantas como a veces se hace ver o se da a entender. Sí, parece que hay unas que constantemente todavía siguen apareciendo, oye, entre 125 que creo que recogieron aquí los autores, posibilidades, pues una es en el tema del desempeño motor, ahí parece que ser que sí, que hay una diferencia clara, que ese estereotipo refleja que se mantiene, vamos, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Pues potencia, ¿no? A la hora de correr o fuerza, que ahí sí, ese estereotipo sigue apareciendo en todos los estudios. Y luego hay dos curiosos, que es el de razonamiento matemático y el de la conducta agresiva. Hasta a partir de los 14 años sigue manteniéndose el estereotipo que las mujeres son peores en matemáticas. Pero eso no es por lo que ya se ha creado anteriormente. Sí, claro, las explicaciones son diferentes, ¿no? Algunas tienen que ver con eso, Hay aquí una discusión tremenda, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las mujeres, hace ya años, ¿no? En mi época ya, por ejemplo, en psicología era casi un 70-30, ¿eh? Os hablo del año 80, o sea, es que es de ahora. Ya había esa descompensación, y a nivel de universidad prácticamente ya accedían, ¿no? Toda la gente de mi generación que yo conocía, mujeres, la matamos. Tanto o más casi que hombres en universidades, ¿no? Ya en los años de ahora, que la gente piensa que la rueda se ha inventado ahora, ¿no? Todo esto, claro, se ha ido notando, ¿no? Profesionalmente, pero mucho. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que sigue existiendo, ¿no? Esa idea de que... bueno, a lo que iba, que me despistaba. Así como sí que las mujeres han elegido ya carreras de ciencias, algunas incluso superan a los hombres en algunas universidades, de químicas o cosas de este tipo. Sin embargo, en las ingenierías todavía no entra arquitectura, que bueno, es una ingeniería, y ahí sí hay claramente mujeres incluso más, ¿no? Pero en el resto de ingenierías, que sí que hay más, ya hay más mujeres, pero todavía su número es bastante inferior, ¿no? En relación a los hombres. Se persiste eso. Y eso que ahora la gente de vuestra generación todavía sois conscientes de. Y el estereotipo ese, bueno, pues se transforma en lo que se llama la amenaza del estereotipo, que termina asimilando consciente e inconscientemente, en este caso las mujeres, y si se les hace notar en un examen esa diferencia, terminan siendo peores. Si al revés, en un sistema controlado, se les hace ver que no hay ninguna diferencia, ¿no? No hay razones biológicas para explicar eso, ahí se igualan prácticamente los éxitos. Pero bueno, persiste esa... Y también en la conducta agresiva, también tiene explicación, ¿no?
Se dice que los hombres son más agresivos que las mujeres. Y sigue saliendo, ¿no? Hay muchas razones. Cuando estudiemos el tema de agresión ya habéis visto lo que hay. En este tema, en realidad, se sigue comprobando. Estamos hablando en términos estereotípicos, no, se sigue considerando que los hombres son más agresivos, ¿no? Por definición, por ser hombres. Sin embargo, cuando se diferencia entre agresión física y relacional o verbal, el estereotipo sale que las mujeres son más agresivas, ¿vale? Verbalmente y en temas relacionales, más que el físico. Bueno, así, sí, por aquí que no veis a la gente y dice, bueno, sí, es posible. Que los estereotipos no siempre obedecen a una realidad. Indican algo, claro, no vienen por ahí del espacio y tal, y mira, vamos a hacer estereotipos. No, tienen un sentido, hay una base de verdad. El problema de los estereotipos es que se generalizan a todo el mundo, que si no, no se llamarían estereotipos, ¿no? A todos por el mero hecho de formar grupo y se exageran a veces, ¿no? Entonces, sus características, pero no surgen en el vacío, vamos, que tienen cierto sentido. Y una cosa, estas son las diferencias más llamativas dentro de las diferencias del desempeño motor. Pues luego, aparte de diferencias del desempeño motor que no hemos... Hombre, claro que las hay, ¿no? Pero que sigue habiendo el estereotipo, se sigue manteniéndose, pero que en algunos deportes ya no hay tanto en la realidad. Aunque se mantiene el estereotipo de que las mujeres en ciertos deportes, ¿no? Son mejores. ¿En qué deporte? No lo sé, yo creo que deportes donde no se exija fuerza física, no necesariamente las son peores, ¿no? En desempeño. Los deportes están basados en... No, todos no. Todos no. Y tirar al arco. No, pero el ajedrez no es un deporte en sentido que entendemos los deportes físicos. El ajedrez es otra cosa. Se le llama deporte, pero no es un deporte. De hecho, claro, uno de los... Por ejemplo, en tiro al arco, que no es tan importante hasta un punto, ¿no? Es importante la fuerza, pero luego al final esa dimensión la adquiere alguien con entrenamiento, ¿no? Bueno, no nos vamos a entretener. El desempeño motor sigue apareciendo cierta diferencia, ¿no? Frente a otros estereotipos, en ese sí y en los otros. Nos llevaría a que no. De hecho, esto es algo que también en la actualidad está suscitando polémica con las personas que cambian de género y son deportistas. Y tan polémica. Y comprender cómo consideran su actual género siendo biológicamente otro género. Claro. Entonces, claro, eso está suscitando... No, y tanto que está suscitando. De hecho, en algunos deportes las federaciones no han admitido. Como se ha dado anteriormente, hace muy poco, claro. Gente que estaba opositando a determinados cuerpos y se cambia a mujer para así poder acceder a exámenes más rápidos. También. Es un debate social que implica otros temas que tienen relación con esto. Pensar que desde la psicología social realmente ha sido muy relevante todas estas investigaciones para precisamente cuestionar el modelo social, el cambio de leyes. En Estados Unidos, en los tribunales supremos, a veces para ciertas sentencias se ha adoptado investigaciones que provenían de la psicología social en algunas universidades para demostrar que había discriminación. O sea, que esto es así, claro. Y el tema trans, pues es un tema que está en debate en muchos aspectos, no solo en los que habitualmente más conocemos, ¿no? Que tienen esas consecuencias y que cada sociedad tendrá que reelaborar qué se hace con ese tipo de temas en esas situaciones, ¿no? Bueno, la teoría del rol social es la otra teoría y aquí es rol social. Entonces, ¿esta qué va a proponer? Que realmente hay estereotipos porque las mujeres y los hombres tradicionalmente han ocupado roles sociales diferentes. Como consecuencia de nuestra biología, cuando empezamos a desarrollarnos como especie, pues quien tiene que llevar en su vientre la futura vida es la mujer, la alimentación inicial, todo eso en un momento determinado, por narices, provocó lo que se llama la división del trabajo, ¿no? Es decir, la especialización en una comunidad de gente que hace una cosa y gente que hace otra, porque había unos condicionantes.
No se trata de justificar, estamos haciendo simplemente un análisis de por qué pudo venir. Y a partir de ahí se fueron desarrollando, digamos, los roles. Los roles es, usted hace esto en la sociedad y esperamos de esto. Si es mujer, tiene que hacer esto y esto es lo que se le permite y hasta aquí. Y si es hombre, tiene que hacer esto. Entonces, claro, el tema del rol social determina que desde que nacemos, todo esto que estamos hablando, estos días, ¿no? Aprendemos, ¿no? En nuestra sociedad, pues cada uno qué posición ocupa, ¿no? Hombre, mujer, mayor niño, profesor, alumno, en fin, todo eso lo vamos de una forma u otra aprendiendo. Y claro, por eso va quedando o cala tanto y cuesta tanto trabajo modificar, ¿vale? Fijaros que también se ha visto esto, cuando se da información del rol, ¿no? El efecto de género en los estereotipos puede debilitarse, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo tengo un bombero mujer y un bombero hombre, rol similar, en el caso de bombero, pues ahí parece como que ya normalmente ha costado un tiempo, ¿no? Ya se disocia. Si yo veo a un hombre policía, una mujer policía, todavía habrá hombres que dirán, bueno, esta seguramente estará ahí tomando notas y cosas así, ¿no? En la comisaría, ¿no? Los hombres que todavía tengan ese estereotipo duro de lo que realmente la competencia o la habilidades de una mujer para ese tipo de profesiones. Pero una mayoría, al ser similar, ¿no? El rol, en este caso bombero o policía, se diluyen, ¿no? Se suelen diluir ya esas diferenciaciones hombre-mujer, ¿vale? Sí que es el principal cambio. Más que incluso muchas charlas y bubú y bla, 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 y decir la gente, mira, hay que ser de otra forma, que todo influye, ¿no? Yo estoy convencido que ha sido, en gran medida, un porcentaje elevado, la incorporación de la mujer al mundo laboral, aunque empezara inicialmente en fábricas y poco a poco en puestos de magisterio y ya lo que ha venido todo después. Creo, en mi modo de entender, que ha sido el gran, o en paralelo, ¿no? A otros elementos o cambios de actitudes o ideologías, ¿vale? Vale. Otras investigaciones apuntan que aun ocupando el mismo rol son estereotipados de manera diferente, ¿vale? Esto es lo que decimos, ¿no? El ejemplo que os he puesto yo. Habrá hombres, incluso mujeres, que piensen que, aunque sean mujeres, que vean a una mujer policía, son mujeres, y apliquen el estereotipo tradicional y digan, no, bueno, ¿qué hará, no? De policía, ¿no? Es un ejemplo que os he puesto sobre la marcha, que en este caso, bueno, pues se van cambiando, ¿no? ¿Vale? También se encuentra que proporcionar información tiene efecto contrario. Por ejemplo, si tú dices de una pareja que el hombre es el que está llevando a los niños, el que no sé qué, el que se ha quedado más en casa, pues automáticamente la gente le aplica los estereotipos asociados a los aspectos de cordialidad, a la dimensión cordialidad tradicionalmente. O sea, cuando ocupas un rol contrario a lo que estereotípicamente se considera, pues empiezan también a cambiar las mismas creencias que se deben aplicar, ¿vale? Aquí, a ver, un resumen muy rápido desde el modelo de contenido, ¿vale? Son las más utilizadas también, o sea que a mujeres y a hombres las vemos a través de esas dos dimensiones, ¿vale? Acordaros que desde el modelo de los prototipos, que nos sirve, ¿vale? No, creemos que queda escaso en algunos casos, pero puede explicarnos bien, ¿vale? Cuando vemos a mujeres o vemos a hombres que no se ajustan al estereotipo, ¿vale? Vemos a un hombre que no es tan dominante ni tan agresivo, una persona pacífica, ¿vale? Pues bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cambia un poco los esquemas, ¿no? Que la gente tiene habitual, y acordaos que desde los prototipos decíamos que se creaban subtipos, ¿no? Bueno, en la literatura suelen aparecer estos subtipos de mujer, o sea, la mujer, el prototipo general, y cuando hay excepciones la gente dice, bueno, hay subtipos, ¿no? Yo sigo pensando lo mismo de las mujeres en general, pero acepto que hay, en este caso, la literatura aparecen estas. Habría que ver las fechas, tampoco os pongáis nerviosas a algunas mujeres, sino las fechas. Y estáis a tiempo, ¿no? Cuando acabéis psicología o ya antes, lanzaros a hacer alguna investigación, a ver si tenéis las herramientas, vamos, hay test, adaptados, cuestionarios, ¿no? Buscáis una población adecuada para que sabéis cómo se manejan los enlaces en internet, ¿vale? Vais a la facultad, al departamento, oye, ¿qué estáis investigando? Algo de género, venga, me apunto. Y nada, vale, pues entonces, amas de casa y mujer sexy son dos de las dimensiones
perdón, dos de las subtipos dentro de la dimensión cordialidad, ¿vale? A las amas de casa no se las ve como conflictivas y peligrosas, ni a la mujer sexy tampoco, ¿vale? O la dimensión de competencia, mujer se supone pues profesional, ¿vale? Las feministas, las mujeres atletas y las mujeres lesbianas, ¿no? Esto de hasta recientemente, esos 4 subtipos, ¿vale? Se les ve sobre todo desde una perspectiva de competencia, ¿vale? Más que de cordialidad. Y bueno, en los hombres, sin embargo, lo que decíais, estamos más dispersos y es más difícil encontrar subtipos, ¿vale? Se mete a todos en el mismo saco, menos 2 subtipos que hay por ahí, que uno son el hombre de negocios, ese es un subtipo, y el macho, ¿no? Ese es otro subtipo. Tomáronlo esto como investigaciones de las dimensiones, ¿vale? No, en psicología social puedo decirte que igual hay, no sé, pero igual hay 5-2, mujeres, 5-2 hombres en psicología social en estos momentos, ¿vale? Claro, pero estos son estudios que en plan son históricos, ¿no? Antes en general los científicos eran. Sí, no, pero que estos estudios ya son más cercanos, mira las fechas que aparecen ahí. De hecho, han sido muy relevantes, ¿no? Las psicólogas sociales, la mayoría, ¿no? Desde los años 50, 60. Hombre, es que en psicología social, al estudiar psicología social era lógico y se tenía más sensibilidad, ¿no? Hacia estos temas, ¿no? A la hora de su investigación. Y luego, lo siento por las mujeres, pero bueno, cuando os comportáis contraestereotípicamente, es decir, no sois armoniosas, sensibles, cariñosas, las consecuencias en vuestro caso son peores. Es decir, la sociedad castiga más si una mujer se salta su estereotipo que si un hombre se salta su estereotipo. Suele en general. Esto se suele decir que, acordaos que las normas, me parece que lo hemos comentado una vez, tenían la dimensión descriptiva y prescriptiva, que es lo que moralmente se asume como que es bueno o malo. Entonces, bueno, parece ser que en las mujeres como que la sociedad todavía está más pendiente, incluso las propias mujeres, respecto a otras mujeres, ¿vale? Cuando se saltan el estereotipo, cuando una mujer se ve como competente, asertiva y tal, están violando la característica esa comunal de cordialidad propia de su género. Estos ejemplos los tenéis mucho más cercanos de lo que ahora estáis imaginando, ¿vale? En vuestras familias, amigos, profesores, profesoras, etc. Los hombres suelen puntuar alto en agencia. Agencia es una iniciativa, iniciativa para hacer cosas, en ese sentido, ¿vale? Las penalizaciones a las mujeres competentes son más pronunciadas, sobre todo en trabajos que, aquí hay estos matices, que inherentemente exigen mayor comunalidad, lo que no ocurre con los hombres. O sea, si en un trabajo sois profesoras de guardería, sería el típico ejemplo, digamos, de comunalidad, ¿no? Niños, tal. Bueno, pues ahí como mostráis más competentes, en sentido de habilidad, como que se perdona menos que si te muestras competente de policía, ¿no? Casi en un policía esperarías, que sea mujer o no, que te muestres competente. Ahí no te van a penalizar. Te sales de la comunalidad, pero como es una profesión como policía, ahí sí. Si te muestras competente no pasa nada. Pero en profesiones que te exigen más la dimensión comunidad, como que no se acepta tanto, ¿vale? Bueno. Y aquí os quería llamar la atención, luego lo leéis tranquilamente, espera a ver. Esta gráfica no la tengo. La 5.2 es un estudio muy interesante que se hizo, creo, en Noruega y juega con los subtipos, ¿no? Entonces, fijaros, dentro de la teoría de la similitud, parece ser que ya en nuestras sociedades esta división en mujeres y hombres que ocupan posiciones similares sociales como que ya no,
ciertas sociedades, ¿no? Ya no es tan relevante esa diferenciación. Pero en cuanto introduces transversalmente alguna característica relativa a un subtipo concreto, ya empiezan otra vez de nuevo a verse en las dimensiones cordialidad y competencia de manera diferenciada. Ahí tenéis una gráfica, no sé si la habéis visto, donde compara a un montón de personas y veis que puntúan de manera similar en cordialidad y en competencia hombre y mujer en distintas profesiones, puestos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando introducen una categoría relativa a la etnia, ya empezamos otra vez a introducir esa diferencia. Entonces, hombre y mujer, pero si eran inmigrantes, ya la categoría de inmigrante activaba otro relativo a la etnia, en este caso, por Noruega, ¿no? Y ya a la mujer y al hombre se le empezaba a ver de manera diferente, no igualada, ¿vale? Hombre y mujer noruegos, ambos policías, ambos directivos, ambos padres. Bueno, pues como que veis que están muy parejas las puntuaciones. ¿Cómo es qué gráfica es? Para que la... Bueno, la estaréis viendo, ¿no? La 5-2. Veis que van más o menos parejos, ¿no? Sin embargo, en cuanto introduces un elemento interseccional de ese tipo, por ejemplo, aludiendo a inmigrante, tener en cuenta que en principio los inmigrantes se suelen ver, en principio, ¿no? Más bien como poco competentes, ¿no? Más bien, pero luego hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros respecto a los latinoamericanos no se ve igual a un peruano que a un argentino, aunque en origen, imaginaos que tienen la misma profesión o los mismos estudios. Bueno, pues ya el estereotipo como que diferencia, ¿no?, entre diferentes países latinoamericanos. Términos estereotípicos, tomarlo esto en plan, no como afirmaciones mías. Es curioso, ¿no? Porque siempre veo a las mujeres como más competentes. ¿El qué? En el gráfico se ve que... Bueno, pero estadísticamente están muy cercanos, Sí, ¿no? están muy cerquita, Ya está, no le des más vueltas. En términos estadísticos no nos dan ahí los coeficientes exactos, pero imagínate que cuando los presentan así es que no hay muchas diferencias, ¿vale? Lo que pasa es que no salen exactos, claro, ¿vale? Eso es lo que quiere ahí marcar sobre todo. Bien, y luego ya el último apartado, que es muy sencillo con todo lo que ya sabemos, referido a un colectivo concreto, las personas mayores, ¿vale? Entonces, ya sabemos, a las personas mayores, ¿cómo habitualmente se les ve? Esto está cambiando también. Está cambiando. Tú cuando hablas tenéis abuelos la mayoría o algún abuelo al menos, ¿no? Pues ahora ya vais a ser un poco más conscientes, pero si tú una grabación sin que sepas el motivo y la ponemos aquí la grabación y te digo que hables del mismo tema con tu padre o con tu madre o con alguien y veríamos cómo hasta la voz cambia. Hasta la voz. Y la vuelves un poco más infantiloide, sin darte cuenta, como cuando a los niños, que de manera automática, y si cuanto más pequeños todavía... Muchas personas mayores no oyen bien y les no hablo de la voz en el sentido de la potencia. Sí, muchísimo más. Como, sí. Porque yo a mis padres les Más digo, cuidado. ¿por qué no me oyen? No. Yo hablo hablaba de los abuelos, sobre todo. O sea, que haya Pero una... es por empatía, ¿no? Por empatía o por... Bueno, si no es por empatía o no, si no estamos hablando de eso. Estamos diciendo cómo el estereotipo que se tiene de las personas, en este caso las de la tercera edad, generan en ti inconscientemente algo que se refleja hasta en la voz, sin darte tu cuenta, sobre un tema. Entonces verías con claridad cómo dirigirte a un abuelo, no lo haces conscientemente, pero automáticamente incluso la forma en que te diriges, aunque esté bien físicamente. Porque aquí lo que se ha visto es que los estereotipos en relación a las personas mayores, fijaros, en el primer estudio que aparece ahí, no sé si lo habéis visto, un estudio que se utilizaron varias escalas de percepción de vida, de envejecimiento, bueno, son escalas donde se le pregunta cómo te ves, tal, bueno, pues, pues me veo ya hecho polvo, en fin, lo típico, ¿no? Una escala con varios ítems,
Y luego miraron en los 22 años siguientes, esas personas que habían contestado la escala, en qué fecha habían fallecido. Es un estudio correlacional, ¿eh? Y en promedio, la gente que ya en esa escala tenía una autopercepción, una autoestereotipia, vamos a decirlo así, mejor de lo que era ser mayor, ¿vale? Vivió un promedio de 7 años y medio más. Pero esto no os puede sorprender. Lo que sobre todo os debe sorprender es que tuvieron en cuenta en estos estudios edad, género, salud real en ese momento. Claro, puede decir, bueno, a lo mejor es que no, tuvieron en cuenta, claro, qué salud tenían todos los que hicieron, que fueron unos 6.000 o no sé cuánto, ¿no? Una muestra grande, ¿vale? Pero todavía más, luego reprodujeron o replicaron ese estudio en otros estudios y han controlado el tema de la presión arterial y otras características que pronostican también, ¿no? Una menor esperanza de vida, una mayor. Bueno, pues las ideas previas sobre los autoestereotipos, que en definitiva los autoestereotipos, ¿por qué se generan? Porque la propia sociedad los tiene. Otra cosa es que tú los hagas tuyo y una palabreja que se oye, que viene por ahí, y los asimiles conductualmente, que implica que si tú te crees realmente o no te crees ciertos estereotipos que la sociedad tiene sobre ti, en este caso personas mayores, los asimiles conductualmente, quiere decir que tus conductas vayan en la línea de lo que se espera de esos estereotipos. En fin, si se considera que la gente mayor está mal de salud, tiene que llevar mucho cuidado, físicamente está muy torpe, y asimilación conductual quiere decir que luego se refleja, ¿no?, en el comportamiento, así en grandes rasgos, ¿vale? Bueno, pues se ve justamente ese efecto, ¿no? Esto lo conectéis con la profecía autocumplida, en definitiva, ¿no? Como los estereotipos o las expectativas, en este caso vía estereotipos que nosotros tenemos, hasta un punto en el que los asimile la gente, el grupo al que les asignamos estereotipos, puede condicionar su comportamiento. Y claro, su comportamiento puede llevarle a un estilo de vida, pues eso, menos acorde con que mejore su salud. O sea, que no hay ninguna magia. Y lo curioso es que por encima de variables de tipo presión arterial y otro tipo de elementos puramente médicos, vamos a llamarlos así, ¿no?, que uno esperaría que harían un mejor pronóstico, ¿no?, de la esperanza de vida de alguien. Esto de, pues es que yo conozco a alguien que no sé qué. No. Estamos hablando de términos estadísticos en general y la tendencia, ¿vale? Entonces, esa figura que tenéis ahí, la 5.3, veis cómo va variando y va aumentando la expectativa de vida en función de si un individuo partía de una visión más positiva o menos positiva de lo que iba a ser su proceso de envejecimiento, ¿vale? Bueno, eso es con independencia de género, etnia, nivel educativo, estatus socioeconómico, incluso a nivel transcultural. O sea, que en Japón, en Francia, en España, en Sudáfrica, se ha visto un efecto consistente, ¿no?, en este caso, ¿vale? Bien, aquí hay dos formas en las que pueden operar la autoestereotipia, es decir, el que asimiles conductualmente el estereotipo, ya en esto os manejáis, ¿no?, porque lo hemos hablado en todos los temas. Uno puede ser por activación consciente, ¿vale? Pues nada, ¿qué quiere decir? Pues que yo conscientemente, pues digo, sí, es que la verdad es que, ¿vale?, estoy hecho polvo, vaya con mi edad donde voy, pues ser consciente. O automático, pero esto es lo mismo que para que cuando lo estudiéis, lo mismo que en otros temas. Los procesos a veces actúan de manera inconsciente y otras automáticos, sin darte cuenta. Tú vas impregnando tu vida, vas desarrollando en tu vida, sin darte cuenta, comportamientos que son conformes al estereotipo social, ¿vale? Y como siempre, habrá variaciones, ¿no?, entre los individuos. De hecho, estas estadísticas, estos estudios tienen un valor también siempre relativo, porque hasta esto yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? ¿Vale? No tiene nada que ver los abuelos de hace 20 años con los actuales. Bueno, incluso algunos han cambiado totalmente o radicalmente el estereotipo y, vamos, no lo asimilan conductual en el sentido de los estereotipos negativos. Bueno, sería interesante, ¿no? Ahora, como socialmente se han desarrollado estereotipos más positivos, por ejemplo,
si seguimos la misma lógica, a ver si también se aplican, ¿no? Y como consecuencia una mayoría de gente mayor asimila conductualmente la nueva visión general que se tiene de ellos o se puede tener de ellos, ¿no? Con lo cual, el efecto sería... Bueno, el tema de la activación consciente os pone unos ejemplos. Estos son paradigmas, situaciones concretas donde se ha visto que unos individuos sobre otros el rendimiento es menor. Esto es lo que se llama amenaza del estereotipo, ¿vale? Ya hemos puesto antes un ejemplo que ahora aquí se repite, ¿no? Por ejemplo, los mayores piensan, ¿no? O hay un estereotipo de que en pruebas de memoria son peores, ¿vale? ¿Es verdad esto? ¿Este estereotipo corresponde a la realidad? Pues hombre, depende en algunas pruebas de memoria, sí, porque es evidente que hay un deterioro cognitivo. Lo que no es cierto es hasta dónde tienen menos memoria o si eso es tan generalizado, ¿no? Ese es el tema, ¿vale? Lo de los afroamericanos en Estados Unidos suelen tener esta creencia, ¿no? Consciente y suele plantearse, no, que son conscientes porque son conscientes de eso, que son peores en habilidades, ¿no? Cosa que no lo es luego en realidad, pero sigue persistiendo en la sociedad americana este estereotipo que el grupo afroamericano lo vive como tal, ¿no? Por eso se llama amenaza, ¿vale? Bueno, en simplemente las dos explicaciones, pues en algunos casos, ¿no? Dice su rendimiento desciende en pruebas, e incluso fijaros en técnicas de resonancia magnética. Vosotros llegáis ahora a una psicología como ciencia, ¿no? Que, bueno, pues seguramente vais a ver más cosas ya de este tipo, que en nuestra época eran menos comunes. Entonces se hacen estudios donde para ver qué tipo de zonas, no específicas, sino redes, ¿no? de neuronas se activan en ciertas situaciones, ¿no? De pensamiento cognitivo, de pruebas de memoria, de emociones. Entonces, bueno, pues parece ser que sí, ¿no? Que también se corrobora, ¿no? Estos resultados en términos de medidas fisiológicas, ¿no? En el cerebro, ¿vale? Bueno, los mayores con menor asimilación crónica del estereotipo negativo son inmunes a una situación de amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Con menor asimilación, es decir, que no hacen suyo en su comportamiento, digamos, el estereotipo negativo, sino solo situacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que depende de qué situaciones, a veces sí, que son conscientes, pero en otras no. ¿Sí? Si fuera crónico es que lo asimilas y ya está, y te da lo mismo en una situación que en otra, siempre consideras que tu memoria es peor. Bueno, pues hay estudios donde se demuestra cómo rinden en algunas pruebas bien porque no han hecho una asimilación ya crónica, sino son conscientes de que sí, a veces pueden ser, pero no siempre. De hecho, en pruebas de memoria, de recuperación de recuerdos de largo plazo, suelen ser más, recuerdan mucho mejor, ¿no? Y con más detalle ciertas experiencias que la gente menos mayor, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenéis esta otra gráfica. Estos son dos condiciones experimentales, alta autopercepción del envejecimiento, ¿vale? Y baja. Entonces, en función de eso, fijaros, número de palabras recordadas, fijaros, aquí hay una diferencia, nos da lo mismo que sea 6 a 8 o a 9, son puntuaciones directas, pero en términos estadísticos se ven que son diferentes. Y sin embargo, en esta situación, ¿vale? En la situación de alta autopercepción, no hay diferencia entre una situación positiva, una situación de control y una negativa. Una situación positiva es donde simplemente le dicen, tanto los hombres mayores como los jóvenes recuerdan bien este tipo de palabras. Control, no se les da ninguna información, y negativa, se les introduce una situación negativa. Se ha visto en muchas investigaciones que, bueno, que los mayores prácticamente no recuerdan nada. Exagero, ¿no? Entonces, veis, bajo estas tres situaciones, en aquellos mayores que tienen una baja autopercepción, sí que condicionarles en una situación, se tienen diferencias, ¿no? En su rendimiento. Pero en situaciones donde, donde en la condición donde hay una alta autopercepción del envejecimiento, es decir, son conscientes, ¿no? de su situación, es decir, no es crónico, sino no han asimilado crónicamente, ahí no igualan, ¿no? Igualan sus resultados en el recuerdo de memorias. En este caso, en recuerdo de palabras. Recordar que, bueno, por las variables dependientes
siempre hay que explicar, ¿no? Porque, claro, hablar de memoria en general, en este caso les ponen pruebas concretas de recuerdo de palabras, pero podríamos elegir otras tareas cognitivas, como harán otros estudios, ¿vale? Y en la activación automática, que será, bueno, pues recordáis lo del priming, ¿no? ¿Vale? Ahí no somos conscientes y, bueno, es un proceso natural, es decir, en muchos casos nos dejamos llevar de manera inconsciente, automática, de esas ideas que ya hemos hecho nuestras. Y los estereotipos, de hecho, recordáis que cuando vemos a otros muchas veces funcionan de manera automática. Ves a alguien y te salen las creencias que tienes asociados a ellos. En otras situaciones no, eres consciente, ¿no? Imagínate, pues, si quieres salir con alguien, ¿no? Pues seguramente te dejan los estereotipos o parte de ellos a un lado, o yo qué sé, en otro tipo de situaciones, o vas a alquilar el piso a alguien, ¿te entran automáticamente tus estereotipos o no? O hay más bien, se es consciente y se elabora y pueden influir o no, pero eres consciente. Bueno, pues pensar que los estereotipos también a veces se activan. Y luego, muy rápido, en la influencia de los estereotipos de los profesionales. Todo esto es resumen, no pero vamos a resumirlo básicamente. En función de las expectativas que yo tengo sobre alguien, ¿vale? Puedo provocar que se comporte de una forma determinada. Simplemente yo artificialmente provoco ese comportamiento. Bueno, pues, ¿quién son los más la gente que le puede afectar, ¿no? Directamente, aparte de las familias, los profesionales, ¿no? Que cuidan en residencias, ¿no? Que atienden generalmente. Entonces, claro, esta es una llamada de atención. Las ideas. Es que aquí se puede potenciar el efecto, digamos, ¿no? Si además de la sociedad que ya tiene unas ideas, los profesionales que me atienden, que los considero expertos en su materia, veo que también adoptan comportamientos cercanos a los estereotipos, pues claro, al final sus efectos son dobles, potenciados, ¿no? Y eso se ha visto, ¿no? Se han examinado residencias, lo de activa y pasiva, ¿no? Por ejemplo, una atención activa, ¿creéis que perjudica o que beneficia en general a los comportamientos de los mayores en las residencias? Activa versus pasiva. Pasiva es también atención, pero digamos, ¿no? Los que un poco activa es que yo le ayudo, está muy bien atendido. Claro, eso es. Para que veáis también lo del pasivo y activo. O sea, no es lo mismo a un anciano tratarle bien pasivamente, que es un poco provocar que él sea el que tome un poco las iniciativas, que esa es la que mejor resultados tiene, que una atención exageradamente pasiva, activa, en la cual le levanto yo, le hago todo yo, nunca le dejo ir. Fíjate que bien está atendido. Entonces, ahí en esas situaciones es donde más efecto todavía tiene, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo termináis vosotros el tema, no tiene ninguna, esto es simplemente una relación, ¿no? De cómo, lo mismo, ¿no? En función de que a los mayores los veamos como más capaces, menos capaces, o más cordiales o menos cordiales, bueno, pues determina o condiciona, ¿no? También el comportamiento de ellos, ¿no? No olvidéis el resumen final que viene ahí, ¿vale? Los diferentes resultados indican que los profesionales son una fuente de refuerzo del estereotipo, ¿vale? Pues, si los propios estos siguen viéndoles como inútiles, digamos, poco competentes y más bien cordiales, hay pobrecitos, ancianitos, todavía refuerzan más ese proceso. Esto, por ejemplo, es algo que ha cambiado mucho también. También ha cambiado. Sin embargo, los cuidadores, pero de infantiles. Está cambiando también, ¿no? O sea, que está cambiando pues eso, el estar más pasivamente para comenzar en ese sentido. El crecimiento de los niños. Sin embargo, los mayores sí que es cierto que hay sobreprotección. Cuesta todavía. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, nos vemos el próximo lunes, ¿no? Todavía no hemos llegado a Navidades. Aunque os iréis de puente algunos, ¿no? Bueno, estos puentes son buenos para estudiar, precisamente. Claro que sí, claro.
Hasta luego. Hasta luego. Venga. Ah, sí, mira, gracias. Así ya uno sabe cuando va a comprar qué estilo le queda.